Bienvenidos, seguidores de la saga de John Wick. Hoy nos adentramos en la emocionante segunda parte de esta historia, donde las balas y las intrigas definen el destino de nuestro legendario héroe. Prepárense para una acción sin límites y descubrimientos impactantes en el mundo de John Wick. Comencemos. Encontramos a John Wick, interpretado por Keanu Reeves, en un estado de recuperación física y emocional después de los eventos traumáticos de la película anterior. John se encuentra en un momento de introspección, reflexionando sobre su pasado como asesino a sueldo y las consecuencias de sus acciones. Mientras se recupera, John recibe la visita de Winston, interpretado por Ian McShane, el gerente del Continental Hotel en Nueva York. Winston le informa a John sobre una nueva misión que podría ofrecerle la redención que tanto anhela. A pesar de su reticencia inicial, John acepta la misión y se prepara para partir hacia Roma. En Roma, John se encuentra con Sofía, interpretada por Halle Berry, una antigua aliada con quien tiene una historia compartida. Sofía le ofrece su ayuda a John y juntos comienzan a investigar la conspiración que amenaza con destruir todo lo que él ama. Durante su investigación, John se enfrenta a varios enemigos, incluido el misterioso y poderoso líder de la conspiración, conocido como el Director, interpretado por Bill Skarsgård. El Director es un enemigo formidable que parece conocer todos los movimientos de John y está decidido a eliminarlo. A medida que avanza la historia, se revelan más detalles sobre la conspiración y las motivaciones de los personajes. John se da cuenta de que está en una carrera contra el tiempo para detener al Director y salvar a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. John Wick continúa su búsqueda de respuestas y venganza en Roma. Después de un enfrentamiento intenso con los secuaces del Director, John se ve obligado a buscar refugio en lugares oscuros y poco comunes de la ciudad. Durante su búsqueda, John se encuentra con un viejo amigo y aliado, Bowery King, interpretado por Lawrence Fishburne. Bowery King, líder de una red clandestina en Nueva York, ofrece su ayuda a John y juntos comienzan a trazar un plan para enfrentar al Director y su organización desde adentro. John también se encuentra con un nuevo personaje, una misteriosa mujer llamada Blade, interpretada por Rina Sawayama. Blade es una hábil asesina que tiene sus propios motivos para unirse a la lucha contra el Director. Su presencia agrega una capa adicional de complejidad a la historia y desempeña un papel crucial en los eventos que se desarrollan. Mientras tanto, el Director intensifica sus ataques contra John y sus aliados, demostrando ser un enemigo astuto y despiadado. Sus acciones amenazan con desestabilizar el equilibrio de poder en el mundo criminal y poner en peligro a todos aquellos que se interponen en su camino. A medida que avanza la historia, se revelan más detalles sobre el pasado de John y su conexión con el Director. John se enfrenta a decisiones difíciles y sacrifica mucho en su búsqueda de justicia y redención. Su determinación y habilidades excepcionales lo convierten en un adversario formidable, capaz de enfrentarse a cualquier desafío que se le presente. La trama se intensifica cuando John Wick se ve envuelto en una conspiración que abarca múltiples frentes. Mientras sigue en Roma, John descubre pistas que lo llevan a un enfrentamiento decisivo con el Director y su organización clandestina. Durante su búsqueda de respuestas, John se encuentra con Sofía, interpretada por Halle Berry, una ex asesina que tiene una deuda pendiente con él. Sofía es una experta en combate y tiene una jauría de perros entrenados que son clave en la lucha contra los secuaces del Director. En el clímax de la película, John enfrenta al Director en un duelo lleno de acción. A pesar de las heridas graves que sufre, logra derrotar al Director con ingenio y habilidad, poniendo fin a la amenaza. Con la ayuda de Sofía, sobrevive y se retira temporalmente para recuperarse. Tras la derrota del Director, el mundo criminal se agita y las organizaciones buscan llenar el vacío de poder. John Wick, recuperado de sus heridas, se enfrenta a su pasado y busca redención en un mundo más oscuro y peligroso. Mientras tanto, diversas facciones luchan por el poder, aumentando la violencia y la traición. En medio de este caos, John se ve obligado a enfrentarse a nuevos y antiguos enemigos, poniendo a prueba su habilidad y determinación. La trama también se centra en la relación entre John y Winston, quien se ve envuelto en una conspiración que desafía su confianza. Además, John se encuentra con nuevos aliados y enemigos en su camino, incluido Zero, interpretado por Mark Dacascos, un hábil asesino que ve a John como un desafío digno. La dinámica entre John y Zero es intensa, con enfrentamientos coreografiados de manera espectacular que demuestran la habilidad de ambos combatientes. A medida que la trama avanza, se revelan más detalles sobre el pasado de John y su conexión con la organización criminal que alguna vez lo reclutó. Estos elementos añaden capas de complejidad a la historia y profundizan en la psicología del personaje de John Wick, mostrando su lucha interna por encontrar redención y paz en un mundo lleno de violencia y traición. En el clímax de la película, la acción y la tensión alcanzan su punto máximo cuando John Wick se enfrenta al principal antagonista, cuya identidad y motivaciones se han mantenido en secreto. Este enemigo, que ha estado manipulando eventos desde las sombras, se revela como una figura poderosa y formidable que representa una amenaza existencial para John y todo lo que ama.
La confrontación final entre John y su enemigo es épica y emocionante, con una coreografía de acción impresionante y momentos de tensión palpable. La batalla se desarrolla en varios escenarios espectaculares, añadiendo un nivel adicional de intensidad a la escena. John se ve obligado a recurrir a toda su habilidad y determinación para derrotar a su enemigo. Con ingenio, valentía y una determinación inquebrantable, John logra superar todos los obstáculos y emerge victorioso. Al final de la película, John Wick ha encontrado la redención que tanto anhelaba. Aunque ha sufrido pérdidas y sacrificios a lo largo de su viaje, ha demostrado ser un verdadero héroe en cada sentido de la palabra. Su historia es una de resiliencia, coraje y redención, y su legado perdurará mucho tiempo después de que las luces de la pantalla se apaguen. Y así concluye la épica saga de John Wick Chapter 4. Esperamos que hayan disfrutado de esta aventura llena de emoción, peligro y momentos inolvidables. No se pierdan nuestra próxima entrega, donde continuaremos explorando los límites del heroísmo y la acción. Hasta pronto, seguidores de John Wick. Besos en sus colas.